Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy es Jueves Santo. Y esta es la noche que en el calendario, cuando nosotros celebramos la última cena de Jesús con sus discípulos. Y comenzamos, esta semana comienza con el Domingo de Ramos y llega hasta lo último, hasta el máximo del Domingo de la Pascua, donde el simbolismo el simbolismo es profético. Y el cumplimiento divino del ministerio de Jesús, que alcanza hasta la cumbre, y por eso nosotros lo llamamos la Semana Santa. ¿Qué pasa? Así como los otros eventos que también se celebran durante esta semana, vamos a ver la última cena. Después, que está llena de cumplimientos proféticos. Y sabemos pues que cuando yo considero cada movimiento que Jesús hizo en los días finales antes de su muerte, el ritmo que emerge aparece cuidadosamente, deliberadamente orquestado. Cada página de la Escritura que recuenta estos eventos gotea con coreografía, cálculo y consistencia y el consistente amor de Dios para cada uno de nosotros. Y verdaderamente nuestro Salvador es tremendo. Pero nosotros sabemos que Él también, a pesar de que iba a sufrir mucho, Él estaba esperando un gozo, porque Él sabía que le esperaba algo especial. Pero el camino al cumplimiento que nuestro pecado había gemido desde el momento en que nosotros fallamos el pacto de Dios allá en el jardín del Edén, ahí comenzó ese sufrimiento. Mientras los discípulos en aquella noche encendían sus velas en ese lugar donde ellos iban a celebrar la última cena, que estaban reunidos ahí en el aposento alto en Jerusalén. Y aún se siente, a pesar de que ellos estaban bailando y dando vueltas en el cuarto, se siente esa presión de lo que ellos habían pasado en años anteriores. El camino al cumplimiento de nuestro pecado fue cuando nosotros fallamos en el huerto. ¿Y qué pasa? Que mientras estos discípulos están ahí celebrando, aún se siente el paso de la sombra de ellos mientras ellos están bailando, pero de lo que había sucedido anteriormente. Pero vamos a hacer una pregunta. ¿Acaso ellos sabían? ¿Y cómo sabían? ¿Cómo podían saberlo ellos? Y yo entiendo que Él se los había dicho. ¿Acaso ellos los realizaron lo que iba a suceder en esa noche? Y como cada uno de ellos a lo mejor se iba a sentir unos años más tarde de todo lo que estaba sucediendo en esa noche en el aposento alto. ¿Cómo cada uno habrá reaccionado cuando pensó que este evento en esa noche verdaderamente era o se consideraba la última noche que ellos iban a estar con Jesús, iban a comer la cena con Él? La última vez que ellos comieron con Jesús fue esa noche y yo no sé si ellos lo sabían o lo habían entendido o no, pero yo sí sé una cosa, que el Señor se lo había dicho muchas veces anteriormente. Ellos son judíos. Nada de lo que ellos han visto antes les sorprende. El arreglo del cuarto, estoy hablando más o menos lo que estaba sucediendo en esa noche, esa cena, el arreglo del cuarto, los elementos que estaban en la mesa, el hecho de que en esta noche y todo ellos estaban acordándose de algo, era familiar para ellos. Esta noche no es la primera Pascua, la primera Pascua sucedió 1400 años atrás y fue la noche que la Pascua se instituía. Sí, ahí fue cuando el ángel del Señor, el ángel de la muerte, verdaderamente iba a pasar por todo Egipto. Y encima de todo esto, verdaderamente el ángel de la muerte era la última plaga que iba a suceder, donde el Señor iba a
a eliminar, vamos a ponerlo de esa manera para no hacerlo tan drástico, o iba a quitarle la vida a todo primogénito, sea del pueblo de Egipto, pero también los animales, y eso lo sabemos. El simbolismo de la sangre tenía algo bien poderoso. Y era que ellos y tenían que hacer un sacrificio. Y ese sacrificio lo tenían que hacer porque el Señor le estaba diciendo en esta noche, ustedes van a hacer este sacrificio, van a matar un cordero o van a matar la oveja, el cordero. Y, y tenían que hacerlo de una manera diferente. Ellos tenían que hacerlo de la manera que el Señor le dijo, pero antes que eso, cuando el ángel de la muerte iba a pasar por todo Egipto y él veía la sangre, porque él le dijo a cada uno de ellos que reservaran la sangre y la pusieran en las puertas de sus casas y así pues la muerte pasaría porque esa sangre le iba a dejar saber que ellos le pertenecían al Señor, de que ellos estaban cubiertos por la mano poderosa de Dios y que ellos eran el pacto nuevo. Cuando la muerte veía esa sangre en los dinteles de la puerta, el ángel de la muerte que venía casa por casa, reconocía que esa casa estaba protegida o estaba bajo la protección de Jehová, que ellos eran la gente del pacto y eran librados de la muerte del primogénito. Pero ¿cómo ellos sabían que eran el pueblo de Dios del pacto? Él se lo había dicho. Él les había dicho que ellos eran el pueblo. Él recordó a sus antepasados, porque él le recordó la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Él le había dicho que ellos iban a ser su pueblo. Él le prometió de crear una poderosa nación de su descendencia y él estaba siendo verdadero a su palabra. Él había liberado a la familia de Abraham del hambre a través de su bisnieto José. Sí, pero había un pequeño detalle que todavía no había salido y era que ellos tenían que mudarse de donde ellos estaban a Egipto. Pues la promesa de la tierra de ellos todavía estaba en el aire, estaba flotando. En Egipto la familia se multiplicó y prosperó por unos 430 años. Y esta familia, que estaba destinada a ser un pueblo, pero no todavía, porque ellos verdaderamente no habían visto lo que el Señor estaba haciendo. El faraón al quien José le servía había muerto. Y cuando el nuevo faraón se levantó, rehusó dejar ir al pueblo y los mantuvo como esclavos. Entonces, ¿qué pasó? Que Dios envió a Moisés y a las plagas para la libertad de su familia, pero no como una simple familia, sino como su pueblo y sus hijos. Pues al liberar al pueblo de la esclavitud, Dios vino a ser su padre. Y es un hecho. En el capítulo 12 de Éxodo, versículo 3, se marca la primera vez del Pentateuco, que son los primeros libros de la Biblia, los primeros 5 libros. Y ahí es donde la frase, toda la congregación o comunidad de Israel, es mencionada. Dios se ha referido a la familia, al grupo, a los individuos, pero no es hasta que Él instituyó la Pascua, que viene a ser uno de todos, la unión de todos a través del sufrimiento. Y ahora, ¿qué pasa? El Señor está listo para unirlos a través de la libertad. Y ahí es donde nosotros podemos ver que después del cruce del ángel de la muerte, ellos vinieron a ser el pueblo guiado por la mano de Dios, guiados completamente y protegidos por eso. Y su primer mandato fue la Pascua. Pero en esta noche nosotros aquí no solo recordamos aquella noche en Egipto, no. Nuestra historia nos hace mirar a aquella noche en el monte de Sión, en Jerusalén, en el segundo piso del edificio donde sus seguidores, los seguidores de Jesús, se reunieron juntos para la última cena con Jesús, que simboliza la formación de un pueblo y el obedecer la primera ley de Dios que Dios había dado en el desierto 1400 años atrás. Sí, Él le dijo esto: conmemoren este día, el día que ustedes salieron de la esclavitud egipcia, porque el Señor los sacó con mano poderosa. Sí,
Fue poco lo que realizaron los discípulos esa noche. Pues esta noche era, y por primera vez, en los centenares de la tradición vieja donde recordaban la libertad del yugo de la esclavitud con Egipto. Si esto se hacía todos los años. Que esta cena tenía un simbolismo de aquella liberación, pero también el simbolismo de aquel quien que se convertía en un cordero. Y estamos hablando de Jesús, que iba a ser inmolado, que iba a ser castigado, que iba a ser traicionado, que iba a ser golpeado, iba a ir a la cruz del Calvario. Sí, pero lo bueno de esto es que estos discípulos en esa mesa sentados alrededor de Jesús no se estaban dando cuenta que Él era el Cordero y él era el que estaba manejando esa última cena porque Él tenía un propósito. Jesús mismo iba a ser el sacrificio. Para todos ustedes, déjame decirle, la cena tiene un maravilloso simbolismo y es una experiencia significativa que trae a la luz el sacrificio de Cristo Jesús. Si esta noche quiero tener unos momentos al remontarnos a la antigua Jerusalén, contemplando algunos de los elementos de la Pascua a través del lente de lo que Jesús hizo en la cruz. Sí, tu asiento es diferente en esta noche y es a propósito. Mientras nosotros caminamos a través de algunos elementos de la cena pascual, esto es para que usted se sienta con individualidad, pero también colectivamente, especialmente para ti, pero para todos. Porque el Señor dijo que Él quería un pueblo, una nación, pero individualmente también con cada persona. Esto es para que usted se sienta como individuo, pero también colectivamente en celebración a la Pascua. Y finalmente, lo que representa la cena del Señor. Cada elemento que dialogamos hoy tiene ramificaciones para nosotros como individuos, pero también como pueblo colectivo. Hoy hablaremos de los elementos de la cena pascual, explicando cada uno de ellos, pero también están explicados en la Biblia. Por ejemplo, ellos usaban ciertos elementos, y estos elementos primero es la hierba amarga, el cordero, y nosotros sabemos quién es el cordero, el pan, y nosotros sabemos quién es el pan, y finalmente el vino. Al final de este servicio hoy, nosotros vamos a tomar la comunión. Yo tengo el vino y tengo el pan, pero sin levadura. Así que si tú quieres parar el vídeo y entonces ir y buscar un pedacito de pan y un poquito de jugo, pues entonces tú puedes hacerlo. Y cuando yo diga vamos a tomar la comunión, entonces tú puedes participar de ella. Sí, si nosotros vamos a establecer y vamos a hablar de estos elementos de la cena pascual, explicando que se explica en la Biblia, pues vamos a hablar de esas 4 cosas que hemos dicho anteriormente, la hierba amarga, el cordero, el pan y finalmente el vino. Nuestro primer elemento es la hierba amarga. Y esto tiene un significado tremendo para cada uno de nosotros. Mira lo que dice aquí. Sí, hay una variedad de hierbas que se usaban para la cena. El misná, que se llamaba. Y en específica, él mencionaba 5. Pero en esta noche nosotros nos vamos a concentrar en hisopo, que tiene un poderoso y amargo sabor, que es el símbolo del dolor de los israelitas cuando estaban en la esclavitud y en la cautividad. Estas hierbas fueron introducidas en el libro de Éxodos. Pero para los judíos, el dolor de la cautividad extendía a cada noche pascual. Cada vez que ellos celebraban la noche pascual, la Pascua, ellos sentían ese dolor por causa de todo lo que ellos habían pasado. Entonces, mientras la historia del pueblo de Dios se desarrolla, la memoria de la esclavitud se extendía a su sujeción por los filisteos. Pero no solamente por los filisteos. Ellos fueron capturados por los asirios. Ellos también fueron maltratados por los babilonios y los griegos y los romanos en último. Y muchísimas otras más. Pero la lista de los captores es extensa. Fueron muchas las naciones que los tuvieron como esclavos. Si la historia de la cautividad corría profundamente
por la institución del recuerdo de Dios, de que Dios los había liberado, aún corría en ellos. Ellos estaban bien contentos y gozosos y lo celebraban porque era un mandato de Dios, y otro era que ellos estaban celebrando porque ellos querían ser liberados una vez más. So, regocijarse en su rescate del dolor era un sello a los judíos, y es la forma de pasar a sentirse hasta el día de hoy, porque todos ellos todavía celebran el día de la Pascua por causa de esa libertad que el Señor había hecho por ellos. En aquella noche los discípulos de Jesús celebraron la liberación de su pasado sin realizar la verdadera liberación por la que ellos físicamente iban a ser liberados. Si Jesús estaba sentado en aquel cuarto con ellos, al ladito de ellos, al frente de ellos. Y para usted y para mí, la hierba amarga en esta noche es el dolor de nuestro pasado en el pecado. Yo no sé si tú te acuerdas de dónde tú fuiste rescatado. Pero el dolor de la separación y el quebrantamiento que el pecado ha hecho en nuestro cuerpo, nos ha maltratado, nos tenía oprimidos, nos tenía desesperados, ciegos, completamente destruidos. Entonces nosotros tenemos que hacer en esta noche, 3 recuerdos para que nosotros podamos apreciar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Por ejemplo, contempla el pasado a la luz de tu o de su salvación. Solamente por un segundo. ¿De qué Él te ha librado? Es la pregunta que tú te debes. ¿De qué Dios me libró a mí? Entonces tú puedes también, el segundo, contempla su liberación. ¿Cómo Él te ha liberado? ¿En qué manera? Escúchate el Evangelio. Él te habló personalmente a ti. Lo leíste en la Biblia. De alguna manera Él vino y te trajo a convicción, a arrepentimiento y a salvación. Entonces también tú tienes que recordar su benevolencia. Ha sido bondadoso Él contigo, misericordioso, derramando su gracia todos los días. Cada vez que tú respiras, tú sientes que tienes una oportunidad más de vivir un día para la gloria y la honra de Él. Sí, nuestro segundo elemento es el cordero. Y el cordero es muy importante. Ahora el cordero era específico. Se suponía que fuera un cordero de 1 año, sin mancha y sin defecto. El cordero significa que el sacrificio tenía que ser puro, pero el cordero también tenía que prepararse de una manera específica. Tenía que ser asado al fuego. Ellos no podían comerla cruda ni tampoco hervida. Era preparada para simbolizar la pronta liberación que el Señor estaba a punto de hacer por su pueblo. Y mientras estudiaba este sermón, me sorprendió el mandamiento que el Señor nos dejó en Éxodo 11, que Él le dijo al pueblo que no deberían de dejar nada del cordero, se lo tenían que comer todo. Y si acaso sobraba algo, lo tenían que quemar al próximo día por la mañana. El sacrificio tenía que ser completo. Y como un medio preventivo para ellos, Él le dejó saber a ellos que podían hacer esto. Si el pueblo iba y cada familia determinaba el tamaño de la familia y cuánto necesitaban y les sobraba, ellos tenían que invitar a otros vecinos que vinieran y compartieran esa cena con ellos para que nada se perdiera, porque todo tenía que comerse completamente. Pero también lo podían hacer colectivamente, individualmente como familia o cada persona, pero también con otras familias, dejándonos saber que esto era individual, pero también colectivo. Porque la libertad verdaderamente es individual. Pero no te equivoques, Él vino a liberar su pueblo uno por uno, pero Él también formó a las familias individuales de su pueblo como un solo pueblo. Su pueblo. Ese es su pueblo, el pueblo de Israel. Hoy día también nosotros estamos en ese pueblo. Sí. Nadie individualmente está perdido en el cuerpo de Cristo. En el Salmo 139, el rey David nos deja saber poéticamente y habla del cuidado de la individualidad de tu diseño. En Efesios, Pablo nos enseña que el cuerpo se mantiene junto
y se edifican en la suma de sus partes individuales. Eso si nosotros vemos nuestro cuerpo, tiene muchas partes y cada una de ellas se edifica. Y así mismito el cuerpo de Cristo. Cada una de sus partes es imagen de lo que Dios creó. Y en latín, si lo vamos a decir, le dice imago Dei. Esto nos deja saber que llevamos las huellas de Dios, el cual nosotros representamos. Pero vea, el Cordero vino por usted y el Cordero vino por nosotros. Ningún sacrificio de Jesús es perdido y nada del Cordero podía quedarse hasta la mañana. Así era la totalidad de su sacrificio. Pero también es la importancia tuya y la colección de los tuyos que nos hacen a nosotros, y cada uno de nosotros como hermanos en Cristo debemos de celebrar juntos, ayudarnos juntos y estar en unión porque somos su pueblo. El estar sentado en grupo en esa noche, ellos, los discípulos, ilustran el punto que nosotros celebramos una cena religiosa. No es que se eche a perder la individualidad que nosotros poseemos en nuestra sociedad, es que es más bien en un resultado de nuestro diseño original. Dios nos diseñó para que seamos un pueblo. Fuimos creados únicos, pero el ser únicos e individuales no es nuestro llamado, pues no nos olvidemos de nuestro lugar en el cuerpo completo. Pues esto nos llevaría a estar fuera de lo que hemos o de lo que estamos logrando juntos, que es una comunidad. Pues esta es la intención de Dios. Les dije antes que el sacrificio era completo. Jesús, como el Cordero Pascual, que vino a quitar el pecado del mundo, como fue mencionado por primera vez por su primo Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Él dice que es lo mismo, es similaridades entre el Cordero de la Pascua y Jesús, y sobreabundan todos esos ejemplos a través de la Biblia. Él tenía que ser perfecto, sin mancha. Él era el primogénito y mucho más. Pero según ellos, era un pueblo completo. El Cordero debía comerse completamente. Y si quedaba algo, pues había que quemarlo por la mañana. Pero así mismito, el sacrificio de Jesús era completo. Yo quiero que tú veas esto. Dios no existe en partes. Él tiene atributos, pero Él no es una suma de sus atributos. Tampoco Él puede dividirse en características. No, Él hace lo que Él hace y cuando Él hace, Él lo hace completamente. Él es todo. Él no tiene amor, Él es amor. Él no enseña misericordia, Él es misericordia. Sí, me encanta la totalidad, porque tú nos recibes un poquito de Jesús. Tú nos recibes un poquito del Cordero, que fue inmolado por nuestros pecados. Sí, Él se ofrecía completamente. Él se ofreció completamente y el trato fue completo. No había nada fuera. Él lo hizo todo. Si los discípulos lo sabían o no en esa noche, yo no sé. Jesús no estaba a punto de amplificarlo. Él estaba presto a hacer un nuevo estandarte, un intercambio. Y para nosotros los creyentes, el intercambio es Jesús. Y también para todos ustedes, para toda la humanidad. Si no es un trato o intercambio parcial, no solamente darte una porción. El cristianismo no es una adicción a la vida que nos ayuda mientras descubrimos cómo integrar a Jesús en nuestras vidas. Mientras lo seguimos en el plan de Él, es un plan que lo envuelve todo. Y por eso nosotros necesitamos entregarnos completamente. Él se entregó completo, nosotros nos entregamos completamente. Jesús vino. Sí, a veces yo creo que nosotros éramos esclavos así como en Egipto. Pero la diferencia es que Jesús vino. Y cuando Él vino, Él fue el perfecto Cordero, sin mancha, que se entregó por el mundo y se ofreció a sí mismo. Él mismo, personalmente, Él voluntariamente. Pero hay un trato y el trato es que se requiere lo mismo de ti, que tú tienes que entregarte completamente. Por eso es que a veces nosotros le decimos, Señor, me rindo completamente ante ti.
hágase tu plan en mi vida. Es un intercambio. Y el intercambio es completo. Tú no puedes tener solamente una parte de Jesús. Tú lo tienes a Él completamente. Sí, el Cordero de Dios vino a quitar el pecado del mundo y nos guía al próximo punto, que es el pan. El pan es algo verdadero que deja saber algo muy especial. El pan es una pieza clave en la celebración porque es sin levadura. Pan con levadura aparece escrita aún en la cultura judía. La levadura no es algo malo en su esencia, pero tiene un gran significado simbólico. El simbolismo comienza con la prisa con la cual el Señor llama a su pueblo a salir de la esclavitud y a las ataduras de los egipcios, a dejarlos libres. Ellos fueron ordenados a hacer pan sin levadura porque no había tiempo para hacer pan con levadura, porque nosotros sabemos que el pan con levadura pues toma tiempo cuando se une a la masa hasta que haga su trabajo. El Señor aún les ordenó que estuvieran preparados con su manto puesto, ceñidos en la cintura, con sus sandalias en sus pies y que estuvieran preparados para salir. Su libertad venía y cuando llegara, Él esperaba que su pueblo estuviera preparado para salir. Por eso el pan se preparó sin levadura, porque la levadura toma tiempo en ofrecer. Y nosotros sabemos que ella conlleva, la levadura conlleva otras connotaciones. Jesús habló sobre la levadura de los fariseos, escribas y fariseos, y se lo dijo a sus discípulos. Él nos habla de dos temas mayores. Él avisa a sus discípulos sobre la levadura de los escribas y los fariseos y también hace una comparación del reino de Dios y la levadura. Y estos dos puntos son bien importantes. Estas dos comparaciones nos guían a concluir que la levadura sola no es el asunto. La levadura es un agente que leuda. Cuando se mezcla con la masa, el pan se esponja, crece. Y es la cosa que no vemos que hace esa levadura en nuestro pan, que hace que se esponje. Y por eso, cuando nosotros ponemos jamón, queso y mayonesa o ponemos mantequilla en el sándwich, pues con el pan, pues se mantiene. Y es decir, que la levadura cambia el pan, cambia cómo se ve y la estructura. El punto no es la levadura, es lo que la levadura hace o trae. Cuando Jesús avisó a los discípulos sobre la levadura de los fariseos y escribas, Él les avisó sobre lo que nosotros decimos extra enseñanza bíblica de parte de los escribas y fariseos y cómo esa enseñanza había entrado profundamente en sus vidas. Si la ley de Moisés fue específica, Él creó un estandarte, pero entonces vinieron los fariseos y empezaron a añadir cosas que no estaban escritas por Moisés. Y eso es lo que quiero que tú te acuerdes o reconozcas, que cuando yo digo extra Biblia es que nosotros estamos leyendo o estamos actuando con cosas que verdaderamente no están en la Biblia, que no son bíblicas, que no es lo que Dios le dijo a Moisés que escribiera en la ley. Esas son añadiduras que los escribas y fariseos añaden, y entonces nosotros las tomamos y las hacemos sin tomar en cuenta que eso no es bíblico. Y lo que hace es que nos ata. Sí, pero entonces lo comparo con el reino. Pan sin levadura. Estaba comparando con Jesús. Y esto es lo que quiero que reconozcan. Que el reino del cielo se refirió al cambio que vendría en tu vida como persona por causa de crecer en la fe. Y a la vez que tú creces en la fe, mientras más el reino del cielo viene a ser tu agente de levadura, entonces tú pasas a ser más como Jesús. La levadura en algún lado puede ser negativo, en otro lado es positivo, dependiendo cómo nosotros lo absorbemos. Cualquier levadura que usted siembre en su vida afectará su vida. Puede afectarte para bien. Eso no es afectar, eso es prosperarte, progresarte, que Él empiece a hacer una transformación en tu vida para que tú pases a ser como Cristo Jesús. Si dice, ¿cuál es levadura principal en tu vida? En aquella noche, cuando Jesús levantó el pan, en los evangelios encontramos que Él dijo
a sus discípulos, este es mi cuerpo, partido por ustedes. Esto es muy significativo, ya que su cuerpo no tenía que ser partido. Él era completamente humano, pero también completamente Dios. Él era perfecto, un hombre perfecto, pero también iba a ser el sacrificio perfecto. Él solo podía hacer aquella expresión y dársela a sus discípulos para que ellos razonaran en cada uno de ellos, porque solo Jesús podía hacer el sacrificio sustituido por cada persona. Él dijo, yo soy el pan. Y nosotros podemos ver verdaderamente que hemos escuchado muchísimos temas y dice, yo soy el pan de vida. Sí, tenemos que realizar que el pecado fue tan perverso. El pecado verdaderamente era maldito y dañino, que dañó completamente y absolutamente a la humanidad. Por eso es esto, la situación tenía que ser humana, o la sustitución tenía que ser humana. Por un humano perfecto era que se podía hacer esa sustitución. Un hombre perfecto, un sacrificio perfecto para tomarle el puesto de otra persona imperfecta. Él tenía que morir, él tenía que ser molido por nosotros. Y en aquella noche Jesús absorbió en sí mismo lo que aquella última cena celebraba, y era la libertad para cada uno de nosotros. Él se ofreció como el cordero, él se ofreció perfectamente. Él ofreció su sangre para que fuera la sangre que se puso en aquellos dinteles la noche de la liberación en Egipto. Y él se ofreció a ser partido por el pecado de todos sus seguidores que estaban sentados allí en ese cuarto con él. Sí. En fin, la levadura no tiene nada que ver con lo que está sucediendo. Sus seguidores que estaban sentados ahí con él tienen que moverse deprisa, así como el pan sin levadura que se hacía rápidamente. Él es quien decide la levadura. El pan es partido porque él mismo llevó completamente el castigo tuyo y también el mío. Y cogió el castigo que nosotros nos merecíamos. Él pagó por nuestros pecados en una manera completa. Su liberación y su pago por tu pecado y el mío fue completo. Así como el Cordero fue un intercambio completo, así tu liberación es completa. Y su pago no fueron en partes, fueron completamente. Esto me lleva al último y final elemento de esta noche, el vino. Por obvias razones, el simbolismo natural del vino requiere que sea vino rojo. Para los judíos el vino representa la sangre del sacrificio. Pero Jesús escogió una dirección diferente aquella noche en el aposento alto. Cuando Él les dijo a ellos, esto es muy importante, esta es mi sangre, el nuevo pacto. Pasando rápidamente a la crucifixión y su regalo de la sangre, la llevamos al frente de la conversación. ¿Por qué? Por eso es que nosotros tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Y por qué Él tenía que sufrir lo que Él sufrió? O lo que Él hizo, o lo que Él tuvo que pasar a través. ¿Él tenía que sufrir? No, Él no tenía que sufrir. Pero Él tenía que ser perfecto, Él tenía que morir y Él tenía que resucitar. Si lo que nosotros necesitamos era un borrón y cuenta aparte, perdona mis pecados y ya, eso es todo. Pero no es así, no para Él.
porque Él era sin pecado. Y su cuerpo y su muerte lo cumplieron y lo completaron todo completamente. Él tuvo que morir y sangrar porque, ¿qué significa? ¿Qué es lo que significa todo esto de extra sangre? Los sufrimientos. Pues Él murió y resucitó para que nosotros tuviéramos vida. Pero Él sangró por un nuevo pacto, una vida más abundante. Es a través de su sangre que nosotros tenemos sanidad. Es a través de su sangre que abundan nuestras bendiciones. Aquellas que Él alcanzó, no solo por cumplir los requisitos de la ley, sino en todas las formas. Él fue más allá de los requisitos. Él ganó sanidad, lavamiento, limpieza, abundante vida para ti y para mí. Pero, ¿qué es esto de un nuevo pacto? Allí sus discípulos, sentados alrededor de él en aquella noche, recibieron un nuevo pacto en el Señor, establecido como un pueblo a través de Moisés. Sí, y parafraseando, Pablo dijo, perfección inalcanzable. En orden de estar correcto con Dios, el pacto era la responsabilidad del adorador. Ser puro y ofrecer un sacrificio correcto en orden de ser justo tenía. Entonces, lo que hacía era que abre un acceso a nuestro Dios. Nosotros sabemos que anteriormente el pueblo venía, traían los sacrificios, el sacerdote hacía los sacrificios, pero él era el único que podía entrar al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. Pero cuando Jesús vino, ahí cambió todo. Él hizo esa conexión con el Señor y entonces nosotros podemos ir directamente ante la presencia de Dios y expresar nuestras necesidades, alabarlo, glorificarlo. Sí, él lo que hizo fue que abrió un camino, un modo de cómo nosotros podemos ser justos, puros y tener todas esas promesas y poder ir al frente de nuestro Dios sin estar en una distancia lejana. Jesús, quien lo completó todo, ahora nos trajo ese acceso al mismo trono de Dios de la gracia por causa del nuevo pacto por medio de la sangre. Si los evangelios nos dan completamente, no nos dan un bosquejo completamente de la cena. Los judíos ya estaban familiarizados con la práctica judía, pero esta vez hay algo distinto y era el pan y el vino, porque nosotros sabemos que él cogió el pan. Para más decirte, en Lucas escribió en el capítulo 22, dice el 14 al 16, dice, cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él todos los apóstoles. Y les dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Sí, ustedes se acuerdan la semana pasada que estuvimos hablando el Domingo de Ramos, la entrada triunfal que él hizo para ser declarado como rey. Y entonces me imagino que después muchas personas estaban pensando, el reino de Dios tomará control sobre el reino romano y los mantendrá o ganará sobre ellos. Nosotros sabemos todo lo que Jesús hizo. Desde los 12 años él está entrando a las sinagogas y a lo mejor le decía, no voy para allá, pero voy. Y iba, después se aparecía. Pero desde ese tiempo él empezó a dejarle saber quién era y lo que él iba a hacer. Pero nosotros teníamos que tener preguntas así como los otros. Entrará en esa entrada triunfal en Jerusalén. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Él va a tomar control? Pues eso era lo que la gente se pensaba. El reino de Dios ahora, en este día, en esta celebración, va a tomar control. Pero él hizo algo diferente. En Lucas 22, versículos 17 y 18 dijo, o hizo esto. Y tomando la copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes. Porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios. 2 veces. El pan lo partió, oró, se lo dio a sus discípulos y dijo, repártenlo entre ustedes, este es mi cuerpo, que es el cual es partido por ustedes, y ahora el vino de esa manera. Una vez más,
¿Qué significa esto? ¿Esto puede significar que Él mañana va a aplastar el reino romano? No sé. Supongo que después de su entrada triunfal, había muchas personas que se estaban haciendo esa misma pregunta. Pero vayamos a Lucas 22, 19 al 20. Dice, y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Sí, Jesús dijo, este soy yo. Yo me encarno en estos elementos. Su cuerpo fue dado por nosotros. Un intercambio. Él se entrega todo completamente. Entonces, un nuevo pacto en su sangre. Recibimos con este pacto acceso, herencia, aceptamiento eterno al frente de nuestro Padre Celestial. Esto nos trae a la porción de nuestra noche donde tomamos la comunión. Si ahora estás preparado, este pan sin levadura, vamos a hacer esta comunión. Tomemos el pan, cuerpo de Cristo. Y tomemos la sangre de Cristo, derramada por nuestros pecados. Ahora pensemos en algo. ¿Cuáles son esas áreas en tu vida que tú tienes que entregar? Porque nos vamos a entregar completamente. Todos tenemos áreas en nuestra vida que nos hemos entregado por completo al Señor. ¿Cuáles son esas áreas en tu vida que tú tienes que entregar? Jesús estuvo preparado para ir a la cruz y ser tu cordero. Pero el intercambio que él hizo no era parcial, era completo. Y tampoco se añadió. Él está al frente de ti en esta noche, simbólicamente, y en su presencia. En cada lugar donde tú te encuentres, ahí Él está presente. Y yo quiero que tú tomes en consideración lo que está sucediendo. Después de haber participado, algo sucedió. Y ellos hicieron fue que cantaron un himno. Ellos iban a ir para Getsemaní. Se iban a ir. Pero había una tradición y era que ellos cantaban un salmo. Y eso comienza lo que hablamos la semana pasada del Salmo 113 al 118. Y lo que sucedió, lo que ellos cantaron antes de salir fue el Salmo 118, que decía, el versículo 1, den gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces pasamos al versículo 5 que dice, en medio de mi angustia invoqué al Señor, el Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Salmo 118, 19 al 23. Ábreme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los justos, nosotros, entrarán por ella. Y daré gracias porque me ha respondido y ha sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Alábalo, cántale cantos de alabanza para que tú puedas disfrutar de esa libertad que verdaderamente Él trajo para ti. Ahora déjame orar por ustedes. Padre, en el nombre de ustedes, de Jesús, en el nombre de tu Señor, en el nombre del Espíritu Santo, yo te pido por todos estos que han visto este video, bendícelos, cuídalos, protégelos y háblale por medio de tu Espíritu Santo y déjale saber ese sacrificio, esas 4 temas que hemos hablado hoy, de la hierba amarga, el cordero, el pan y el vino, representando los dolores, representando el sacrificio perfecto, el pan que fue molido por nosotros y la sangre que fue derramada para un pacto nuevo.
tener acceso a nuestro Padre Celestial. Bendícelos, cuídalos y protégelos en el nombre de Jesús. No se olviden de mañana a la misma hora, a las 6:30, tenemos y celebramos el Viernes Santos. Que el Señor los bendiga.